Ahora David nos va a hablar sobre reflexiones sobre el uso de las transparencias en clase. Universidad Politécnica de Cataluña y adelante. Muchas gracias. Bueno, el título de mi trabajo, concretamente, es Reflexiones sobre el uso de transparencias en clase, pero voy a hablar sobre el uso de transparencias en general. Por ejemplo, aquí en Genui. Aquí en Genui estamos acostumbrados a ver presentaciones con transparencias, pero cuando yo en Genui presento, vosotros tenéis 3 entradas. Una es sonora, mi voz, cuando voy explicando las cosas. Las otras 2 son visuales. Una es mi lenguaje corporal y el otro son las transparencias. Entonces, hay una que es fundamental, que es el orador. El orador es el centro de la comunicación. Las transparencias son obviables. Son tan obviables, son tan secundarias, que me he permitido el lujo de innovar y ser la primera presentación, por lo que yo sé, en Genui, que no va a usar transparencias. Entonces, ¿cuál es el problema de las transparencias? El problema de las transparencias es que están diseñadas para convencer. El slideware, PowerPoint, está diseñado para convencer, no para transmitir información. De hecho, si nos fijamos, algunas de las mejores presentaciones que recordamos suelen ser aquellas en que el presentador ha intentado convencernos. ¿De qué? De que su artículo es bueno, de que su metodología es buena, de que sus resultados son buenos. No aquel que nos ha intentado transmitir todo el artículo. Luego, además, ni siquiera le da tiempo, pero no el que la persona ha intentado transmitir todo el artículo. Eso es un fallo. Entonces, la pregunta que tengo, la primera que me hago con esto es, si las transparencias, slideware, PowerPoint, está pensado para convencer y no para transmitir información, cuando lo utilizamos en clase, donde el objetivo es transmitir información, nos hemos sabido adaptar. Hemos sabido adaptarnos a las necesidades de una clase. Y la segunda pregunta relacionada. ¿Utilizar transparencias mejora entonces las clases o las empeora? Ya os digo las conclusiones. No hemos sabido adaptarnos. Realmente no lo hacemos. Y la segunda es, las transparencias son una mera herramienta. Ni mejora ni empeora. O sea, simplemente es su uso el que marcará si la clase es buena o mala. Para hablar de esto, por ejemplo, en el artículo tengo varias citas de Tufte. Edward Tufte es una persona que odia profundamente PowerPoint y uno de los argumentos que utiliza, que a mí me gusta mucho, es que PowerPoint está pensado o está orientado al presentador, ni a la audiencia ni al conocimiento que quieres transmitir, sino al presentador. Es muy cómodo. De hecho, es más fácil para mí haberos puesto aquí unas transparencias y seguirlo como guión, que a mí me ayudaría y todo esto, que no tener que prepararme una charla de 15 minutos o menos, espero, aquí en presencia vuestra, sin ninguna transparencia y con la ayuda de un papelito que tengo más o menos intentando no olvidarme de nada. Pero bueno, entonces, las transparencias son útiles para llevar un guión, para no olvidarnos nada, pero a la hora de la transmisión de la información no está muy bien. Fijaros, son frases cortas, en general, bullets, aquello poniéndote una frase. La resolución no es lo suficientemente buena como para poder poner unas gráficas de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, el profesor que intuitivamente lo ve, esto no funciona, ¿cuál es su respuesta? Hacer algo mal, que es llenar las transparencias de información. Párrafos enteros, palabras, bueno, a un tamaño de letra pequeñito, ¿de acuerdo? Y luego encima lo utiliza mal, porque hay el profesor teleprompter, el profesor que utiliza las transparencias para ir leyéndolas. ¿De acuerdo? Eso es muy mala comunicación. Hemos de ser conscientes, es un trabajo que cito en mi artículo, de que las personas somos capaces de pronunciar entre 100 y 160 palabras por minuto, mientras que el público es capaz de leer entre 300 y 1000 palabras por minuto. Eso significa que si yo leo algo en voz alta, vosotros lo leéis antes y tenéis que esperar a que yo acabe. Y eso, desde el punto de vista de la comunicación, es terrible. Pero luego hay profesores que van más allá. O sea, utilizan las transparencias como falsos apuntes. Lo ponen todo, así los alumnos lo tienen todo. Y entonces dices, ala, transparencias absolutamente llenas de información. Y eso también es muy mala comunicación. ¿De acuerdo? O sea, tener todo esto, dice Nancy Duarte, que es una gurú de todo esto, que una transparencia con más de 75 palabras no es una transparencia, es un documento.
¿Vale? Entonces, una transparencia es una transparencia y un documento es un documento. ¿Que tenemos mucha información en la transparencia? Volquémosla en un documento y preparemos transparencias efectivas, que eso va a ser muchísimo más práctico. De hecho, tener mucha información en las transparencias se ha demostrado que es negativo. Hay un estudio que también cito en el cual hay una serie de... se descubrió que a los alumnos que se les daban las transparencias por adelantado, se daba el curioso efecto de que todo aquello que el profesor decía en clase, pero no estaba en la transparencia, era considerado irrelevante por parte de los alumnos. Es decir, podemos llegar a fastidiar la comunicación que queremos hacer en clase gracias a esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacer apuntes y hacer transparencias? ¿Doble trabajo? No, hombre, si quieres, utiliza un libro de texto. ¿Por qué nos hemos olvidado de los libros de texto? O, si tienes que hacer una cosa sola, haz la documentación, no hagas las transparencias, porque la pregunta es, ¿hace falta hacer transparencias en todas las clases? Yo creo que no. De hecho, hay muchas clases donde va mucho mejor no utilizarlas. Lo que tenemos que definir es cuál es el objetivo de qué quiero que aprendan mis alumnos en esta clase, cuál es la mejor manera de transmitirlo. ¿Es visual? Usa transparencias. Y sobre todo la velocidad. ¿A qué velocidad pueden mis alumnos digerir esta información? Porque poner muchas transparencias, uno de los problemas que tiene es que la gente se acelera. Es decir, ya no tengo que apuntar en la pizarra, ya no tengo mis alumnos ya no tienen que escribir, por tanto, puedo correr más. ¿Cuál es el problema? Cuando corro más, el profesor descubre que tiene más tiempo. ¿Vale? ¿Y qué hace un profesor en general con ese tiempo que los dioses le han dado? Pues explicar más temario. Pues qué bien, hombre, como si lo importante fuera lo que explica el profesor y no lo que llega a aprender el alumno. O sea, esta idea es como muy mala. ¿Qué puedes hacer con esto? Si realmente ganas tiempo, dedícalo a otras cosas. Dedícalo a hacer una atención personalizada, más ejercicios, discutir con los alumnos. Eso sí que es importante. Eso si haces transparencias y ganas tiempo, que no es obligatorio. ¿Los alumnos les gusta tener transparencias? Hay estudios que dicen que sí y estudios que dicen que no. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que los estudios miran si es bueno tener o no tener transparencias, pero no tienen en cuenta la calidad de las transparencias. Y eso es uno de los grandes problemas. Quiero decir, en un momento determinado tener transparencias puede ayudar a los alumnos, pero, por ejemplo, no tendría que sustituir la toma de apuntes. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, estamos hablando de transparencias de calidad. Entonces, ¿qué son unas buenas transparencias? Si alguien espera leerse el artículo y decir, aquí me van a explicar cómo son unas buenas transparencias, olvidaros. No hay fórmulas mágicas. Todas estas cosas de 6 líneas de 6 palabras, hay otra escuela que dice 7 líneas de 7 palabras y creo que están a la greña, o sea, se pelean. Una imagen en cada transparencia, todo esto son cosas que no tienen ningún sentido. Lo único que hacen es encorsetar, hacerte una obligación a la hora de hacer transparencias. Quizá lo único bueno es una referencia que tengo de Koslin, es muy buena esta, que es un libro sobre la cantidad de principios psicológicos de la comunicación que se suelen romper en las transparencias. Y ese sí que os lo recomiendo que lo miréis. La otra idea que puedo aportar, una idea por transparencia. Quizá es la mejor fórmula que existe. No pongas 2, 3 ideas en la misma transparencia. Delimita con ayuda de la transparencia dónde empieza, dónde acaba una idea y durante ese rato solo se está utilizando una transparencia. Pero ya digo, no hay fórmulas mágicas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No la utilización de transparencia, sino la adaptación. Esto es lo importante, adaptar la clase. Primero al público. Hay un experimento que también cito en mi trabajo en el que pusieron a los alumnos una maquinita de estas de seguimiento de la mirada. Y cogieron 2 grupos de estudiantes, uno de estudiantes novatos y uno de estudiantes un poco más avanzados. Y les dieron la misma clase con las mismas transparencias. ¿Qué pasó? Que los estudiantes avanzados descubrieron que miraban los puntos donde estaba la información básica, la información más importante de las transparencias. Y los novatos miraban para cualquier lado. No sabían reconocer dónde estaba la información más importante. Cuando les hicieron una encuesta diciendo qué opinaban de las transparencias, los estudiantes novatos dijeron que eran confusas, mientras que los estudiantes avanzados dijeron que les habían ayudado a seguir la lección. Conclusión, ¿las transparencias que eran buenas o malas? No, eran buenas para un grupo, hay que adaptarlo, las transparencias y cualquier otra cosa.
La otra cosa que tenemos que hacer es aprender de una vez que lo que somos contadores de historias. Yo os estoy contando una historia, aquí. No estoy explicando todos los detalles de mi artículo, porque no podría en 15 minutos ni queriendo. Y de hecho, oye, está ahí, os lo podéis leer, ¿vale? Lo que estoy es intentando animaros a que lo leáis. Lo que quiero es que contaros una historia sobre experiencias, hacer reflexión y luego deciros, oye, y está ahí por escrito, si ya es lo que tenemos que hacer. Pues igual que tenemos que aprender a explicar historias cuando estamos haciendo una cosa como GENUI, también tenemos que aprender a hacer historias cuando estamos explicando cosas en clase. Planificar, hacer un guión, pensar qué es lo que queremos explicar, cómo lo podemos explicar, cómo lo pueden entender mejor, dónde tengo que parar para hacer un ejemplo, qué ejemplo. Y esto ya no importa que sean transparencias o no sean transparencias. Simplemente la adaptación, averiguar que tenemos que dar esta información a los alumnos es la parte importante. Me gustó mucho que en la inauguración Juanjo, siempre es una inspiración, habló de Plutarco y de la frase que me ha encantado. O sea, el cerebro o la mente no es un vaso que hay que llenar, sino que es una lámpara que hay que encender. Esta idea del profesor como rellenador de cerebros y no encendedor de inquietudes es la que tenemos que cambiar. Bien, ya estoy llegando al final porque mi historia no da para más. Si queréis te explico más cosas, pero no da gracia. Entonces quiero acabar con una pequeña reflexión. ¿Esta presentación hubiera ganado algo con transparencias? O dicho de otra manera, ¿ha perdido algo por el hecho de que no esté utilizando transparencias? La respuesta ya os la digo. Depende de qué transparencias hubiera utilizado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Como siempre, apuestas rompedoras. Tenemos ahora turno de preguntas. Si hay algún... Adelante, por favor. Bueno, soy amigo de Plutarco, Juan José Escribano, de la Universidad Europea. Estoy de acuerdo contigo casi al 100%, lo cual no tiene por qué servir de precedente, ¿no? Pero si quito la palabra transparencia y pongo la palabra orador, ¿no sería exactamente el mismo discurso? Es decir, una muleta me ayuda a andar cuando me duele una pierna y me molesta para correr cuando ya no me duele ninguna pierna, ¿no? Unas transparencias me ayudan a dar una clase cuando no la tengo demasiado bien preparada o no soy un gran comunicador, y me molestan cuando la tengo bien preparada y soy un gran comunicador, ¿no? Entonces, a lo mejor no sería el mismo discurso, es decir, ¿podrían hacer las transparencias solas, sin orador, si las transparencias son suficientemente buenas? Es que entonces es otra cosa. O sea, yo estoy hablando del uso en clase, y en clase se supone que hay un profesor. Si lo que estamos haciendo es de otra metodología... A ver, me explico. También en el artículo hablo de un ejemplo. Imaginemos una película, y una película que diseñemos para que se pueda entender igualmente viendo y sin ver las imágenes, solamente con el sonido. O sea, podríamos llegarlo a hacer, pero el problema es, dices, bueno, a ver, hay radionovelas que solo utilizan el sonido, correcto. Hay películas mudas que solo utilizan las imágenes, correcto. Pero tiene un lenguaje totalmente diferente. Cuando lo juntas todo, lo que no puedes hacer es decir, bueno, y esto tiene que servir igual para entender la película con imagen, sin imagen, con sonido y sin sonido. No, es un lenguaje diferente. Lo que tú me propones puede ser una gran idea. Evidentemente lo estamos haciendo, ¿vale? O sea, hay muchos cursos online y todas estas cosas. Pero lo que tampoco estamos haciendo es adaptar el lenguaje. O sea, un curso online no es grabo una clase magistral de un profesor. Eso es una aberración. Perdón, lo están grabando. Bueno. Muy bien, por favor. Sí, Josep Solà y Pareta de la UPC, del mismo departamento que David. Me han quitado la pregunta. Yo he pedido antes la palabra, pero me han quitado la pregunta. No sé por qué has hecho culpable de todos los males a las transparencias, pero no voy a repetir la pregunta. Lo que te voy a contestar es la pregunta de si hubieras utilizado transparencias, como yo confío en tu profesionalidad, las hubieras hecho bien. Ahora te podría decir, ves a la transparencia 4 y explícame esto. Y ahora ya no me acuerdo porque no he tomado notas y no he leído el artículo.
pero quiero decir que me quedo con la pregunta anterior. Podrías haber hecho el mismo discurso con la pizarra o con los apuntes. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Has puesto las transparencias por poner que hay que adaptarse, que hay que transmitir mensajes y no vender productos. Si me he quedado con la idea. Sí, a ver, eso por un lado, pero por otro lado he querido insistir en la parte de las transparencias porque últimamente creo que hay una sobrecarga de transparencias. O sea, yo al menos en mi entorno estoy viendo que todos los cursos están rellenos de transparencias, básicamente la información que hay es transparencias, y una de las cosas malas que, por ejemplo, define Tafti, esta persona que les da tanta caña a las transparencias, es que una de las cosas que se está perdiendo en ingeniería es la capacidad de transmitir información con documentos, que es cómo se tiene que transmitir la información. Hay muchas organizaciones que ya empiezan a transmitirse la información entre departamentos con PowerPoints. Y eso es terrible porque la información se puede perder en una cosa tan simple. Entonces, ha sido mi ataque, ha ido por ahí. Bueno, y si os leéis veréis lo que dice Tafti de esta transmisión de información que puede tener consecuencias terribles. Y ya no contesto más. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Gracias. David. Bueno, Daniel Gallo, de la Universidad de Oviedo, fotógrafo. Bueno, voy a felicitarte por tu charla y luego voy a criticarte un poco. La charla me gustó, pero es de estas de dejarte el corazoncito caliente y en realidad no darte nada. Y la mayor parte creo que están de acuerdo contigo porque estamos todos de acuerdo en que al final, digamos, fue una... Además nos engañaste bastante, ¿eh? Es una charla en la que básicamente lo que nos dices es tenéis que ser buenos profesores, básicamente, y digamos que en algunas cosas entraste en contradicción. Primero dices que las transparencias son para convencer. Luego nos dices que tenemos que ser contadores de historias, que tenemos que encender la llama del alumnado, es decir, convencerlos de que estudien. Sí tenemos que transmitir cierta información en clase, pero obviamente solo en clase no lo van a aprender todo. De hecho, eso ya lo hemos asumido todos. Entonces, digamos que nos hiciste un juego muy interesante. Todos estamos de acuerdo contigo porque nos dijiste cosas con las que todos estamos de acuerdo y entonces decimos, hostia, vaya charla más guay. Pero la cuestión básica y fundamental es, tenéis que ser buenos profesionales, tenéis que usar las transparencias si os hacen falta y por Dios que las transparencias sean buenas. Entonces, la cuestión básica es que es eso, no es una pregunta, es un comentario que te hago, que todos estamos de acuerdo contigo en que hay que ser buenos profesionales, pero estoy de acuerdo con el compañero anterior de que acabas de contarnos la historia y lo fundamental es leer tu artículo. Del mismo modo que en clase, lo fundamental es yo te cuento esto, pero por Dios después estudia. Simple y llanamente eso. ¿Te he convencido? ¿De que hay que hacer buenas transparencias? Y de que hay que leer mi artículo y de que no, tu artículo claramente lo voy a leer. ¿He triunfado? Iba a leerlo igualmente. Y además, vamos a ver, iba a leerlo igualmente. Y respecto a lo que dijo el compañero anterior, si hubiera habido transparencias, ¿hubiera sido mejor la charla? Pues yo estoy convencido de que sí. En algunos casos, por ejemplo, cada vez que citabas a uno de los autores, seguramente que hubiera habido una buena ilustración de Tafti diciendo esto es una mala transparencia, esta es una buena transparencia. En algunos casos seguramente podías haber puesto un gráfico, podías haber puesto alguna cosa. Entonces, obviamente fue una charla interesante, no estuviste cautivados, eres un buen orador. No estoy de acuerdo con alguien que dijo que si soy un mal profesor, un mal docente o lo tengo mal preparado, las transparencias me van a salvar. Confieso que yo he ido a sitios con cosas mal preparadas y lo que fue es que con transparencias fue aún más penoso porque lo que quedó claro es este tío no tiene ni puta idea. Entonces, no son una muleta, o sea, si yo soy un tullido total y llevo una muleta, me voy a dar golpes más grandes. Entonces, digamos, me uno a tu llamada a, por Dios, haced buenas transparencias, pero no las dejéis de usar porque hay cosas... Dios, no deis estructura de computadores contando historias, ¿vale? Vale, usad transparencias y dad buenos apuntes. Gracias. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo para más preguntas, que seguro que seguiríamos peleándonos y discutiendo sobre el tema. Muchísimas gracias, David.